Soy Carolina Rodas, soy parte del equipo de Rama Estudio, trabajamos en Quito y tenemos una pequeña patita en Ambato, que es una ciudad a 2 horas de Quito, que es de donde yo vengo. Yo soy la provinciana del grupo, soy la única no quiteña y bueno, desde hace 10 años venimos trabajando juntos con mis socios Carla y Felipe y bueno, desde ahí nos hemos mantenido como en constante creación y encuentro y con la misma filosofía, pero creo que más o menos vamos mutando, cambiando y madurando en ciertas ideas. Nos interesa muchísimo el tema de experimentar, entender materiales que tenemos en la localidad. De alguna manera siempre pensamos en esto de optimizar el recurso, aunque utilizamos un montón de recursos, es bueno, cómo la cortamos un poquito y cómo esta búsqueda ayuda a traerla a una arquitectura más contemporánea, más económica, más recursiva, pero también que hable de una localidad, ¿no? De donde estamos parados. Mi madre es arquitecta, pero yo no iba a ser arquitecta, iba a ser doctora. Justamente creo que por un tema de llevarle la contra, pero siempre me ha gustado porque creo que sí veía en ella cómo se trabajaba en las obras, era niñita de obra a la final, creo que sí me ayudó muchísimo. Mi madre es una gran constructora, creo que más que diseñadora ella manejaba grupos y maneja grupos de 50 personas, 30 personas, entonces siempre la vi como la jefe de obra, una persona muy independiente, entonces definitivamente que mi madre me llevó indirectamente, porque jamás me llevaba el camino, pero vivía jugando entre las mesas de dibujo, entonces creo que desde la niñez la tuve clara, eh, pero y en la adolescencia como que me incliné más a la medicina, de hecho entré a la facultad de medicina y fue como que antes de empezar que me di cuenta que la arquitectura me llamaba más y fue un cambio rotundo y fue como que pasó y desde ahí agradezco porque definitivamente me sitúo más en la creación, en unir diferentes profesiones, en la parte más social, en salir a las calles y entender lo que pasa con la arquitectura. Entonces definitivamente tengo un referente familiar importantísimo. Creo que un lugar de memorias, ¿no? Yo soy mucho de lo cotidiano, no soy una persona tanto de un lugar famoso, específico. Me gustan mucho los rincones, o sea, me acuerdo mucho de un porche de los abuelos, donde te reunías, nada arquitectónico muy grande, sino de la grada que había en el porche para sentarse, o de pequeñas rutas que llevaba en mi niñez en Ambato, en, creo que te va construyendo, porque viví en una ciudad que era muy tranquila y que literalmente a los 10, 12 años cogía bus. Entonces me acuerdo de lo que hacía, de cómo salía del colegio y cogía un bus y llegaba a la casa. Entonces, son como más esas vivencias cotidianas. Y lo mismo me pasa ahora en Quito, que ya es la capital y yo soy una persona que le encanta caminar. Entonces, como recuerdos de las entradas de ciertas casas que tienen los accesos muy pequeñitos y un árbol en el medio. Entonces, esos son como, sé dónde está la casa y cuando camino, por lo menos con Felipe, es mira esta piedra que han puesto aquí. Como que son lugares muy cotidianos. Me interesan mucho las atmósferas que generan los lugares y cuando estoy en cosas muy o ciudades que me atraen muchísimo, nuevamente bajo de escala, o sea, no te hablo de la obra impresionante, sino de tal vez la banca con la sombra. Entonces son cosas como pequeños fragmentos que me generan un recuerdo y una atmósferas de mi niñez, de mi adultez, de la juventud, pero lo específico de las dos ciudades no mucho, no, es más una vaina de lo que pasa mientras compro el pan. Sí, total. O sea, yo tuve profesores muy, muy buenos. Y entre ellos, bueno, o sea, el mismo Andel Guayasamín, que fue mi director de tesis, que más como una escuela de arquitectura, recuerdo ciertos consejos,
ciertas anécdotas que me construyeron. Yo hice mi tesis de un cementerio, a mí me atraía mucho ese tema. Y claro, él no me mandó a leer libros sobre cementerios, no me mandó a hacer y me dijo, mira, tú vas a visitar 50 cementerios. Y yo, qué lindo. Tampoco es que nosotros tengamos unos cementerios arquitectónicamente bellísimos, o sea, es lo que es el cementerio. Pero en ese paso me empecé a enfermar, o sea, me empezó a dar de todo, ¿no? Como que me cayó una peste. Y él me vio muy mal entrar a clases y me dijo, ¿qué te pasa? Y digo, no sé, desde que voy a visitar me pasa de todo. Y entonces él me sugirió ponerme una cinta roja en la mano para el mal aire, o sea, porque me dijo, está con mal aire o ojeada. O sea, puse esta vaina y me curé maravillosamente y seguí en mi investigación, pero una investigación muy de campo. Creo que me quedo con esto, ¿no? Las investigaciones, desde ahí para mí, les valido más cuando son aplicadas. Porque es ir al lugar, entender, caminarlo, incluso cuando tú piensas que no hay nada que aprender en un lugar, siempre hay algo, bueno o malo, que te dice, que te da una pista. Y a partir de eso me quedo con esas búsquedas, ¿no? No es uno, no son dos, son 50 cementerios igual, o sea, ir al lugar varias veces. Y después también el José María Sáez, que no fue mi profesor directamente. Tuve el placer de ser ayudante de cátedra, por lo menos de unos 4 talleres de taller conceptual, que era en esa época como se llamaba. Y claro, la manera de explicar, la manera tal vez de afrontar, de trabajar con los chicos y chicas me parecía increíble. Y después también tuve ayudante de cátedra del Quique Villasís, que es otro profe que después se volvió un gran amigo personal, con el que también trabajé, pero él sí daba teoría de la arquitectura y taller. Entonces, otra manera de pura energía de enseñar, o sea, entonces creo que fue una construcción de varios profesores y profesoras y claro, yo creo que es parte de la metodología que yo ocupo para enseñar también. Actualmente también soy docente y soy docente desde que me gradúo de la facultad, de esa misma facultad. Entonces es un cariño especial de una construcción de varios profesores que sí, me han dado muchas herramientas, ¿no? Y no solamente de arquitectura, sino de vida, que creo que eso es algo que nuevamente me parece más valioso, porque la arquitectura es como esa conjunción de todos estos signos y preguntas que te haces de las cosas más simples, y más lo herramental y disciplinaria, llegan a ser cosas maravillosas. Creo que entre gente de otras generaciones existe, pero creo que ahora ya se ve como comunidad, pero yo prefiero llamarlo amistad, porque somos un grupo de amigos. Y es chévere porque no es una cosa que solo asoma por proyectos o porque tenemos algo en mente, ¿no? Es el tema de ayudarte como un amigo, ¿no? Porque siempre atrás tuyo hay alguien que te aconseja y yo me acuerdo clarísimo cuando nosotros empezamos con un proyecto que decíamos, sí, es lindo, pero nunca lo vimos más allá. Ese animarte a decir, oye, está súper chévere, ¿por qué no le meten a esta bienal? Y nosotros, bueno, pero cuesta la plata. y dicen, no, encuentra, o sea, y te meten este bichito de, bueno, voy a conseguir y sea lo que sea, vamos. Y eso pasa hace 10 años y sigue pasando hasta ahorita. O sea, de pedir consejo desde las cosas más simples de cómo se pega este material con el otro o qué maestro, hasta cómo aplico a este fondo. Y es un tema de amistad y es una amistad que trasciende, que ahora ya tú ves a gente que está saliendo, que tú le puedes apoyar y tú dices, sí, porque a ti te ayudaron, o sea, te dieron una mano, te contaron cómo es. Y sigues con ese afán. Y de alguna manera sí es una escuela, porque en nuestro caso, y hablo con Carla, que es mi mejor amiga y socia, fuimos pasantes también de estos estudios.
Entonces, hay una anécdota que tenemos con Carla, que claro, creo que el José, ni el David, ni el Daniel se acuerdan, pero había un proyecto que era de José María Sáez, donde José trabajaba con el David Barragán y el Daniel Moreno trabajaba para ellos y nosotros éramos los pasantes del Daniel Moreno. Entonces, claro, las fregadas era el José diciéndole al David, el David diciéndole al Daniel y el Daniel diciéndonos a las dos, que éramos como séptimo semestre, o sea. Y claro, te acuerdas de estos temas tan pequeñitos, pero como un recuerdo no de arquitectura, sino recuerdo de, ¿te acuerdas lo que hicimos? Qué chistoso esto, como, y se funda desde ahí. No sé si es un colectivo, se han venido haciendo varios microproyectos, no creo que es una comunidad, yo le llamo, es una amistad, y en eso diferentes posturas, y en eso no tienes que coincidir, no tienes que tratar de coincidir, y en eso discusiones profundas y otras que son muy superficiales como una amistad de cualquier tipo. Entonces, creo que algo que es bello es que lo que une a eso no es la arquitectura, es algo más profundo y es algo más sincero. Y eso hace que los trabajos que se hacen en conjunto sean profundos porque son genuinos. Y claro que existe. Y es algo maravilloso y que cada vez va creciendo porque cada vez asoma otro estudio, otro amigo y ojalá y se mantenga así. Es intergeneracional, ahí somos amigos de gente que tiene ya los 75 y hay gente que tiene 23, 21, 20 años. Yo creo que lo chévere de la oficina es la diferencia de escalas. Disfrutamos igual diseñando una silla que haciendo un proyecto grandísimo urbano, digamos, o hablando del territorio, o una vivienda. Entonces, como que los tres nos gusta mucho esa escala de detalle. Entonces podemos estar trabajando en un pabellón pequeñito de sombra, que actualmente estamos trabajando en esto, y paralelamente estamos trabajando en proyectos urbanos o rurales más grandes o barriales, y paralelamente estamos construyendo un edificio de vivienda colectiva. Pero algo tal vez que une todo es, por ejemplo, en el tema de estas escalas pequeñas, es entender el detalle, el armado, la facilidad, el presupuesto. En el proyecto urbano es, bueno, cómo metemos todos estos elementos de sostenibilidad y sustentabilidad a una escala que sea barata, no tan tecnológica, sino más pasiva. Y en el proyecto de vivienda es cómo insertamos la tierra como material de proyecto, o sea, cómo todas las mamposterías son de bareque y cómo eso ayuda a habitarse en edificios, que ya no sea un tema de solo vivienda, sino llevarle a otra escala. Entonces, por ahí las líneas son diferentes escalas, pero las búsquedas siempre son las mismas. Creo que eso es lo que nos ayuda también a que no nos aburramos, porque yo creo que si vamos con un solo tipo de proyectos, creo que los tres terminaríamos como, ¿dónde está el picante? Y ahorita estamos trabajando en estas escalas y con un proyecto que le estamos metiendo mucho trabajo, que es cómo esta arquitectura que creemos y que vivimos tal vez en cosas más pequeñas, es una arquitectura que puede generar ciudades y habitabilidades en las ciudades mismas. Y como un manifiesto, ¿no? No sé si pasa lo mismo aquí en Lima, pero nosotros en Ecuador tenemos ahora un boom inmobiliario que no precisamente habla de unas espacialidades para habitar buenas, sino es más obedeciendo un mercado y una economía. Pero se decide simplemente criticarlas y de alguna manera dejarlas como es culpa de ese tipo de mercado. Y nos hemos dado cuenta que no estamos incidiendo en esto, que no estamos proponiendo nada más y que de alguna manera hemos dejado abandonado esto. Entonces, si tú abandonas un nicho, pues no tenemos las herramientas para hablar, porque ya no es cuestión solo de política pública, ya no es cuestión, no, es una cuestión de quién está haciendo otro tipo de proyectos para este tipo de
de temas que a la final es habitar la ciudad. ¿Cómo la habites? Miles de maneras. Entonces decidimos incidir en vivienda colectiva y decir, ok, vamos a trabajar esta misma arquitectura con calidades energéticas, con unos materiales que pensamos que son más locales, entendiendo el espacio desde otro lado, donde no nos importe tanto vender todo el metros cuadrados, a la final tiene que sostenerse y eso es una realidad, pero donde haya otras cualidades. Y es a eso lo que estamos apostando y decir cómo llevamos esta arquitectura también a ponerla contra y hacer un pare a nivel económico y a nivel también de ciudad. Porque si no, las ciudades se van a tomar de este tipo de cosas. Y a eso le hemos apostado ahora, sin dejar de lado todas las escalas que nos apasionan y los temas comunitarios barriales que son para nosotros la base de las ciudades y de que mejoren las cosas, pero también desde otro lado que es como, ok, la arquitectura para solucionar cosas. Creo que hacia atrás es sostenerse bajo unos conceptos, unos ideales y unas filosofías que tú tienes, que no se queden en el discurso solamente, sino que sean realidades, que tú puedas, ahora sí, cuando no tienes obra o no has hecho nada, tú te basas en filosofías y en una postura. Pero ahora poder decir, bueno, ya no quiero hablar, que la obra abre solo, que lo que hemos, las 3 o 4 o 10 cosas que hayas hecho, digan tu manifiesto. Y lo más difícil, pero a la vez bello, es que tú ves eso y dices, ajá, claro, ahí está. O mira, acá podría, como que se ve difuso. Y sostener eso en el tiempo, yo creo que no es difícil, pero me parece lo más complejo porque te va construyendo. Y sostener la oficina con esas mismas filosofías con las que empezamos, para mí, de hecho, ha sido una de las cosas que valoro del pasado y que ha sido buenas bases, yo creo. Y viendo para el futuro, pues bueno, no sé, siempre nos hemos lanzado a hacer cosas que no sabemos, o sea, nunca sabíamos cómo construir, peor en tierra, nunca supimos cómo trabajar con comunidades, porque no tienes esas herramientas normales y te lanzas. Y, y lo que espera el futuro es eso, que no nos llene de miedos, que sigamos con esta idea de hacer las cosas que no sabemos, aprendiéndolas y poco a poco capaz, en unos 10 años más, poder decir que chévere que no te pares, o sea, que tal vez esa madurez que vas teniendo en diferentes ámbitos no te cuarte la idea de experimentar, de crear, de meterte a otros caminos que no tenías idea. Espero que sea divertido, espero que nos llene de curiosidades. Ojalá y que siga con esta línea de simplemente aprender todos los días.